Clement Holm es el autor del proyecto Rocaviva, también conocido como Laberinto Mágico, un museo de esculturas de granito esculpidas al aire libre, en un bosque del pueblo de Múser, que se encuentra entre las comarcas del Alt Urgell y la Cerdaña. Caminando, subiendo montañas escondidas entre árboles y vegetación, iremos descubriendo hasta 600 esculturas en un territorio de casi 10 hectáreas. El material que utiliza el artista mayoritariamente es el granito, combinando texturas diferentes y utilizando el bajo relieve. En todo momento y lugar existe una fusión entre el arte y el paisaje del entorno, que de forma majestuosa es dominado, diríamos que casi vigilado, por la Sierra del Cadí. Es por ello, que el autor ideó el espacio como un laberinto mágico, para que el paseante fuera descubriendo sus obras y mensajes, cargados de simbolismo, humanismo y ecologismo. La temática que se utiliza en las esculturas es diversa, aunque se repiten las manos abiertas, la representación de rostros, con especial atención a los ojos y a menudo con marcadas asimetrías. También son frecuentes los mandalas y las simbologías, espirales y algunas palabras. Clement Holm realizó estas esculturas a lo largo de 27 años, entre 1986 y 2013, bajo la influencia de las filosofías orientales del budismo y el taoísmo, la artesanía de los aborígenes de América del Norte, y de Picasso. Fue en el año 2012 cuando Rocaviva se abre al público.